Bancaria. Valeria Blanco y el amigo Darío Barón de la Dirección de Derechos Humanos de visita por la radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan. Acuérdese que a ese tiene que besarlo para hablarle. Háblele como en el oído. Bueno, cuéntenme qué es Patitos en Fila, qué se les ha ocurrido traer precisamente en esta fecha, 21 de noviembre, los Patitos en Fila al auditorio Carlos María Celsi. Bueno, antes que nada, saludo a la gente que está escuchando. En realidad el proyecto tiene que ver con algo que habíamos diseñado desde la Dirección de Derechos Humanos, ya del año pasado, de trabajar algunas cuestiones, algunos temas, sobre todo en una dirección nueva como era la nuestra, de una manera más novedosa que únicamente las charlas o trabajar la promoción de derechos con un especialista y explicando cuáles eran los derechos y de qué no teníamos que cuidar. Entonces, bueno, avanzamos sobre varios proyectos y trabajamos ya el año pasado violencia institucional, apelando a otros recursos, en este caso el teatro, y después de esa experiencia que fue muy satisfactoria, decidimos levantar la apuesta y trabajar algunos conceptos que nos parecían importantes que se trabajen con la población, sobre todo con la población joven, y fue así que con César coincidimos en hacer una obra que él venía realizando ya en los cursos donde daba clase, que es una obra pedagógica teatral, que él le va cambiando el nombre de acuerdo al momento, pero que es ni más ni menos que lo que se podría decir en la teoría, actuarla y también tener la posibilidad de interactuar con los que están en la obra presente, ¿no? Y ahí fue que convocamos a Valeria y el trabajo en realidad de este año, que fue un año bastante movido porque se presentó en varios lugares. La verdad que el trabajo y la coordinación del grupo y demás recayó sobre sus espaldas y bueno, estamos muy contentos de cómo salieron las cosas. Y el 21 lo que hacemos es un cierre del ciclo y ya no lo vamos a hacer a ninguna entidad o ninguna institución a modo cerrado, sino que lo vamos a hacer abierto al público y ese fue el desafío que asumimos. Bueno, si lo has puesto en manos de Valeria Blanco, seguro que va a salir bien. Ay, qué lindo. ¿No? Piropo. No, yo pensé que lo decía por mí, era por el dicho, está bien. Sería una mentirosa de todas maneras. Valeria, contame un poquito. Elenco, es un elenco bastante numeroso. ¿Qué representa? ¿Qué dicen? ¿De qué modo lo dicen? Bueno, la apuesta es, los textos pertenecen a César Richardino y nosotros lo que hicimos de algún modo fue hacer la versión uruguayense de lo que él viene trabajando ya desde hace unos cuantos años en Paraná y algunas otras localidades donde se ha presentado. Básicamente esto de, digamos, lo que busca la apuesta es hacer encontrar al espectador, que también, como decía Darío, pasa a ser parte de la apuesta, hacer encontrar al espectador con su propio desconocimiento y sus contradicciones en cuanto a todo lo que son ideologías políticas, discursos políticos, y vincularlos con cómo estos discursos se materializan en la realidad y por qué pasa lo que pasa y por qué elegimos lo que elegimos también. No hay una bajada ideológica, sino que se presentan dividido en 6 ideologías políticas con sus modelos, cada uno de estos personajes que son algo así como candidatos políticos, ideológicos.
Y bueno, también hay una cuestión que hace participar mucho al público, porque antes de comenzar se hace como una encuesta, después transcurre la obra y después se analizan los resultados al final de la encuesta con lo que vimos también en escena. Siempre obviamente la parte final depende del interés del público y de las ganas de quedarse a debatir al final. Claro. No sé por qué lo vinculo a El Loro Calabrés. La obra en la que una figura intrascendente como un gran pan sobre una mesa termina siendo el protagonista del final de la obra. Es decir, en definitiva uno siente que si no come el pedazo de pan que te convida el loro, no termina la obra, porque la finalidad es haber vivido todo para adentro y terminar descubriendo al final de la vida que en realidad la vida es compartir. Tal vez no sea esa la línea argumental de la obra ni la finalidad de la demostración. Pero sí la mecánica esta de que se hace necesario el debate final, porque además tiene que ver con lo que pasa al principio, que parece que no tiene nada que ver con lo que transcurre en el medio. Claro, porque, a ver, los patitos en fila se supone que es, digamos, un orden casi natural, la pata adelante y los patitos detrás. Tiene que ver con esta frase popular que se usa, que de poner los patitos en fila, es como ordenar un poco las ideas. ¿Y por qué la diversidad ideológica? Porque lo que buscamos con este proyecto es empezar a construir una ciudadanía responsable. Básicamente que la gente pueda entender cuáles son las consecuencias de sus elecciones a la hora de votar, por ejemplo, y realmente que encuentren identificación entre lo que pretenden como ciudadanos y lo que están eligiendo. Que elijan lo que quieran, pero que estén seguros y que no haya confusión entre los discursos y la identidad propia de cada uno de nosotros, digamos. Va como a contrapelo del marketing político. Sí, pero se me ocurre que además tiene un condimento que te iba a preguntar a vos. Creo que la última elección ha triunfado la antipolítica. Absolutamente. Donde la mentira, la extrapolación de elementos que parecen verdaderos que terminan siendo absolutamente falsos, los objetivos presentados absolutamente al revés, y esto se está viendo ahora, ¿verdad? Yo estaba diciendo cuando ustedes llegaron que una garrafa de un hogar que no tiene gas natural se presume que está en las orillas del pueblo, va a costar 300 mangos. Si llevamos las jubilaciones al mínimo y que se van a ajustar por inflación, y sabemos que los precios que hacen el pico alto son los medicamentos, los alimentos, entonces ya le estamos podando directamente las patas a los indefensos. Faltan de prohibir la maternidad y ya estamos. Entonces digo, esta posibilidad de debatir y sabiendo que estamos conversando entre personas que pensamos diferente, ¿cómo hacer para sumar, para poner los patitos en fila? A ver, un poco lo que se plantea, que esto es una cuestión absolutamente objetable, ¿no? Si se quiere, pero digamos, ¿de qué estamos convencidos nosotros? De que hay una causa y hay un efecto. No se puede vivir sobre los efectos, digamos, y maquillando las cuestiones que están vinculadas a la política. A veces parece que queda muy lejos una decisión de un resultado, y en realidad esas decisiones permanentemente van formando el resultado. Entonces lo que nosotros decimos es que la gente piense lo que quiera, digamos, no le estamos diciendo lo que tienen que pensar,
sino simplemente lo que se muestra en la obra es, digamos, cuál es la línea histórica, digamos, de los sectores que representan cada cosa que han representado durante el tiempo que llevamos de vida como país. Y también una identidad entre quiénes son los que se corresponden con determinado modelo económico, político, digamos, porque hay una... Esto tiene que ver también con este trabajo que habíamos empezado a hacer desde el año pasado, entrando un poco en las instituciones y empezando a trabajar con la gente, que encontramos que hay un gran desconocimiento. Y nos pareció que la propuesta de César era la indicada para empezar a meter un poco de conceptualización ahí adentro, de contenido, no sé si me explico. Porque además en este tiempo nosotros hemos vivido la manipulación del sentido que tienen algunas palabras, y si querés la que más a mano tenemos es cambio, digamos, ¿no? Entonces, yo no me voy a meter contra eso, lo que digo es, si nosotros pensamos lo que pensamos, digamos, nuestra praxis tiene que ser en consecuencia de eso, ¿no? Entonces nosotros a veces en nombre de una cosa hacemos lo contrario. Esa contradicción, que la tenemos todos, es lo que queda reflejado en el momento, digamos, de analizar un modo, digamos, de estructurar en este caso son como candidatos, digamos, que estructuran su discurso en función de estereotipos. Pero digamos, lo que sí respetan es su lugar de origen, de dónde salen, qué es lo que representan, por qué están ahí. Y ese es un poco lo que a algunos les parecerá que esto está claro. Nosotros lamentablemente lo que vemos comprobando función a función es que no está nada claro y que permanentemente uno incurre en ese tipo de contradicciones. Entonces, un poco lo que nosotros pretendemos es que se sepa, digamos, qué significa cada cuestión cuando estamos hablando de economía política, de modelo de país, cuando uno dice determinadas palabras, para corrernos también un poco de esta cuestión de vender, tipo, como si vendiéramos cualquier otro producto, la cuestión de la política. Porque si uno podría realizar cualquier candidato. Es como el verdurero en déficit, aquel que decía, claro, hay papa, yo me acuerdo, ¿no? Pasaba por la esquina de mi barrio y decía, hay papa y batata, hay cebolla y zanahoria, vendemos un kilo de papa, no tengo. Claro. Era lo que él tenía, claro, lo que él tenía como muletilla. Para vender, pero en realidad no tenía todo eso. Pero acá hay una cuestión simple, Juan. A ver, el público en este caso, si uno lo traspola, digamos, la cuestión general, digamos, serían los votantes o la gente cuando elige, tiene necesidades o tiene preferencias por alguna cosa. Lo que está pasando, que a nosotros nos preocupa bastante, uno puede tener un candidato o alguien que represente determinada cuestión y ya no importa lo que diga, lo que haga o cómo lo haya hecho, sino es simplemente cuando llega al elector, lo que le llega es el producto. Entonces no importa lo que haya dicho o hecho esa persona, lo que le están diciendo es: ¿usted quiere ser feliz o quiere estar contento? Bueno, mire, el candidato es este. Y entonces disociamos una cosa de la otra. Sobre esas cuestiones que son complejas, yo las entiendo, digamos, lo que tratamos es de poner un poco de serenidad y de poder discutir o de poder escuchar o de poder expresar las cosas desde otro lugar, donde podamos tomarnos el tiempo para entender por qué ocurren determinados procesos. Nada más, digamos, esa es toda nuestra posición. Hay una cuestión muy interesante que yo aprecio desde el lado mío más teatrero, que tiene que ver con los textos. César se ha tomado un trabajo, estos textos constantemente él los está modificando porque el libreto surge de la realidad misma. Es decir, cada modelo político representado por estos personajes, cada frase de cada texto está tomada de frases reales dichas por diferentes representantes de esas ideologías. Lo que pasa es que a veces, escuchado todo junto, impresiona un poco. Son los textos
y no necesariamente tienen que ver con una cuestión partidaria, eso también es interesante. Porque te quiero dar un ejemplo claro que tengo, porque es mi personaje. El candidato del populismo no necesariamente responde al justicialismo o al peronismo como se entiende de entrada, que es lo que podemos apreciar del público, porque ha habido muchos radicales populistas. Y todo esto uno y los otros uno lo ve al final, porque lo que hace César es un análisis muy sintético, y muy claro además, histórico y económico de los últimos 50, 60 años en el país. Entonces ahí entra a atar lo que se escuchó con lo que ha pasado históricamente. Seguramente. Sí, porque además yo creo que la gente que más o menos se informa está al tanto de que el populismo es como la clásica división, o son de talista o talista, y el otro le invierten los ismos para separar el conjunto, es decir, o no sos peronista, sos kirchnerista, sos menemista, sos etcétera. Claro. Digamos, entonces, de esa manera son menos los grupos, son menos cuantiosos, digamos, ¿no? En vez de ser una masa, son varias pequeñas masas. Y además todo esto está adornado con una cuestión la obra es muy irónica, bastante, digamos, claro, muy irónica un para humor, todos, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que genera, primero, que es una obra que lo hemos visto, ¿no? La gente se entusiasma, se engancha porque está hecha así como un grotesco, no sé si es la palabra. Es bastante bizarra la estética, una estética muy bizarra del estilo Capusotto. Entonces cuando descontracturás y un humor similar también. Ya la cuestión es más fácil después para poder pensar, porque enojado no se puede pensar. No. Y el propósito no es enojarse ni discutir con cualquier cosa, sino que el tema es poder reflexionar y poder ver algunas cuestiones que César, la verdad que las expone con una claridad extraordinaria. Chicos, los tengo que despedir porque el reloj me despide. Estamos fuera de hora. El profesor Ivo se va a Colón de clases y yo lo despido y les deseo éxito en términos de que la gente absorba este mensaje, que me parece además muy oportuno, ¿no? Gracias por la visita. Gracias a vos. Reiteramos entonces el próximo 21 de noviembre a las 21 en el auditorio Carlos María Celsi. Gracias por la visita. Valeria Blanco y Darío Barón han estado con nosotros esta vez. Entrada libre y gratuita. Libre y gratuita, sí. Puede entrar cualquiera, digamos, y no paga. Ahí está. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.